Soy una mujer de 23 años, pero este evento ocurrió cuando tenía 15. Al crecer, mi mamá era adicta, mi papá estaba ausente, y el novio de mi mamá era abusivo. Las peleas, gritos y caos eran típicos cada día. El novio de mi mamá en ese momento también estaba metido en las drogas, al igual que mi mamá, y había extraños entrando y saliendo de la casa a todas horas del día. Debido a la ausencia de una tutela adecuada, seguro pueden adivinar que terminé en el grupo equivocado. A los 13 años me escapaba para encontrarme con chicos, beber, fumar y hacer otras cosas que un niño de 13 años nunca debería hacer. Cuando tenía 15, conocí a un chico llamado Tyler. Estoy usando su nombre real porque que se joda. Nos conocimos una noche cuando yo y algunas amigas estábamos tratando de encontrar a alguien que nos comprara alcohol. Como adolescentes estúpidas, solíamos simplemente pedirles a extraños que entraban en la tienda. Solo para que lo sepan, da un poco de miedo cuántos adultos están dispuestos a comprar alcohol para menores. De todos modos, Tyler fue la primera persona a la que le preguntamos esa noche. Dijo que sí, consiguió nuestras bebidas y nos encontró en el estacionamiento donde lo estábamos esperando. Nos preguntó a dónde íbamos y qué íbamos a hacer esa noche. Una de mis amigas, a quien llamaremos Sara, entonces le dijo: «Solo estamos pasando el rato caminando». Vivíamos en una ciudad grande con muchas calles concurridas, así que normalmente solo caminábamos hasta que encontrábamos algo que nos llamara la atención. Pero esa noche eran más de las 10 de la noche, todo estaba cerrando y las calles se estaban vaciando. Tyler luego nos invitó a ir con él en su coche, y siendo niñas estúpidas fuimos con él. Sara y nuestra otra amiga, a quien llamaremos Kate, se sentaron juntas en la parte trasera, y yo estaba en el asiento del pasajero delantero. En ese momento, estaba realmente emocionada de estar al frente porque, honestamente, estaba emocionada de sentarme junto a él. En ese momento pensé que era un tipo mayor con un auto, demasiado ingenua para darme cuenta de que en realidad era un asqueroso. Pensé que el paseo era divertido en ese momento. Nos llevó por una carretera secundaria que corría junto a un río, con árboles y vías de tren al otro lado. Conducía rápido y tenía la música tan alta que hacía vibrar el coche. Comenzó a fumar un porro y todas nos unimos a él. Honestamente la estaba pasando bien. No veía el peligro en el que me estaba poniendo o el comportamiento imprudente de este hombre extraño con el que acabábamos de irnos. Nos había comprado 4 locos y yo estaba bebiendo el mío durante el paseo. En un momento me dijo que bebiera rápido, lo cual hice estúpidamente. Siendo una niña de 1,62 m y pesando 42 kilos, inevitablemente me embriagué. Parte de esa noche está bastante borrosa, pero recuerdo que puso su mano en mi muslo. No me importó porque realmente pensé que me gustaba. Al final de la noche, Sara y Kate tuvieron que irse a casa y Tyler dijo que nos dejaría a todas en la tienda donde nos conocimos. Antes de bajarme del coche, me pidió mi número de teléfono. Se lo di y me besó antes de que me bajara y comenzara a caminar a casa con mis amigas. El resto de la noche fue un borrón. A la mañana siguiente, cuando revisé mi teléfono, tenía un mensaje de texto de él. Decía algo así como: «Quiero verte de nuevo, la pasé bien». De nuevo, siendo una niña ingenua de 15 años, me alegró recibir ese mensaje. El fin de semana siguiente nos volvimos a reunir. Él nos compró bebidas de nuevo y salimos a dar una vuelta otra vez. También condujo rápido, puso música alta y fumó y bebió de nuevo, excepto que esta vez me sostuvo la mano todo el tiempo. Una de las canciones que tocó era muy sexual, y en una parte de la canción hablaba de acostarte y saborearte. Apretó suavemente mi mano y luego me sonrió. Esto me hizo sonrojar, pero al pensarlo ahora me siento tan extraña. De todos modos, esto se convirtió en nuestra rutina. Nos recogía casi todos los fines de semana durante meses. Tyler y yo eventualmente comenzamos a salir, aunque no sabía nada de él. Nunca hablamos de nosotros mismos porque todo lo que hacíamos era conducir y escuchar música fuerte. Pero de nuevo, no lo vi como un problema. Pensé que este hombre era genial hasta que sucedió. Uno de los fines de semana en que se suponía que nos reuniríamos, recibí un mensaje de texto de él preguntando si esta vez podíamos estar solo él y yo. Por suerte, mi instinto me advirtió y le dije que no me sentía bien. No quería dejar plantadas a mis amigas porque ya estaban en camino de encontrarse conmigo.
La noche transcurrió como de costumbre. Nosotras las chicas simplemente pasando el rato en mi porche chismeando. Cuando vimos su coche. Condujo muy despacio frente a mi casa. No se detuvo, sino que siguió bajando por la calle. Inmediatamente me sentí culpable por mentirle y, en menos de 2 minutos, recibí un mensaje de texto que decía: ¿por qué me mentiste? Le respondí: no estoy mintiendo, ellas solo me trajeron unos bocadillos y estaban cuidando de mí, aunque definitivamente estaba mintiendo. Recuerdo que él se enojó diciendo que él debería ser quien me trajera cosas y cuidara de mí. De nuevo me sentía culpable hasta que Kate preguntó: ¿ha estado aquí antes? ¿Cómo sabía dónde vives? Ahí fue cuando creo que mi cerebro finalmente empezó a darse cuenta de que algo no estaba bien, porque siempre lo habíamos conocido en la tienda. Nunca me había recogido ni dejado en mi casa. Le envié un mensaje de texto nuevamente y le pregunté cómo sabía dónde estaba, y él lo minimizó como si accidentalmente hubiera dado con mi calle y simplemente estuviera pasando muy despacio por mi casa específicamente. No respondí porque me distraje con mis amigas. Eventualmente mis amigas se fueron y yo entré a prepararme para dormir. Me duché, me cepillé los dientes y encendí la televisión para tener algo de ruido de fondo y ahogar los sonidos de lo que mi mamá y sus amigos estaban haciendo en el sótano. Recuerdo que me desperté a las 4:12 de la mañana porque revisé mi teléfono para ver la hora. Tenía una notificación, era un mensaje de texto de Tyler. Decía: ¿puedes encontrarte conmigo? Fue enviado unos minutos antes, lo que supongo fue lo que me despertó. Le respondí diciéndole que estaba dormida, pero él insistió en verme. Tuve que responder firmemente no, antes de poner mi teléfono en no molestar y volver a dormir. Cuando me desperté esa mañana y apagué el no molestar, comenzaron a llegar mensajes de texto, así como notificaciones de llamadas perdidas, todas de Tyler. Como seguro ya adivinaste, leí cada uno mientras aparecían en mi pantalla, notando que su actitud y tono cambiaban. Empezó diciendo que me extrañaba y que solo quería verme, pero pronto se volvió más oscuro y me llamaba nombres horribles, diciendo que lo usaba por su coche y alcohol, que era una provocadora, etc. Tenía más de 20 llamadas perdidas de él también, pero mi corazón se hundió cuando recibí una foto de él. Era un selfie de él sosteniendo una pistola en su cabeza, sonriendo con los ojos bien abiertos. Me asustó tanto que, estúpidamente, le respondí: lo que estoy segura era su objetivo. Le dije que realmente lo sentía por haberme quedado dormida y que estaba cansada, que no quería ignorarlo, etc. ¿Podemos encontrarnos? Fue su única respuesta. Ahora me sentía incómoda y un poco amenazada por él, así que rechacé la propuesta. Le dije que no pensaba que esto iba a funcionar. Me disculpé y luego bloqueé su número, realmente creyendo que eso era el final de lo que fuera que eso fue, y simplemente seguí adelante. Básicamente me había olvidado de él, y era solo un recuerdo que compartía con mi amiga. Pasaron unas semanas y recibí una solicitud de mensaje de una cuenta en Facebook que no reconocía. No reconocí el nombre, pero lo acepté de todos modos para ver lo que decían. Era una foto de mi casa. Mi corazón sintió que se detuvo y sentí que el color se me iba de la cara. Sabía que era Tyler. Le envié un mensaje a la cuenta diciendo: déjame en paz o le diré a mi padrastro. No recibí respuesta durante el resto del día, hasta tarde esa noche. Eran alrededor de las 11 y yo estaba sola en casa por la noche porque mi mamá y su pareja habían ido al casino. Recibí otro mensaje, otra foto. Recuerdo sentirme nerviosa, asustada y un poco preocupada. Abrí el mensaje y era una foto mía. Estaba sentada en el borde de mi cama mirando mi teléfono, con la ropa del día anterior. Así que había tomado la foto de mí la noche anterior. Ese pervertido había estado fuera de mi ventana la noche anterior observándome. No sé cuánto tiempo estuvo allí. Inmediatamente empecé a entrar en pánico sin saber cómo manejar la situación, cuando mi teléfono recibió otro mensaje. Sal afuera, decía. Me quedé congelada. No sabía si estaba tratando de asustarme o cuáles eran sus intenciones, pero no eran buenas. No respondí. Estaba demasiado asustada para moverme siquiera, completamente paralizada. Entonces, otro mensaje. Estoy en tu puerta. Revisé mi cámara de seguridad, y efectivamente, estaba parado allí en mi porche con su teléfono en la mano, escribiendo. Estaba tan asustada que llamé a la policía. Me dijeron que me quedara en mi habitación, que cerrara la puerta con llave,
y que no me moviera hasta que llegaran los agentes. Todo el tiempo él seguía enviándome mensajes, diciéndome que abriera la puerta, que saliera, mintiendo que estaba allí esperando por mí. Escuché cómo intentaba abrir la manija de la puerta varias veces, obviamente tratando de entrar. Después de unos 5 minutos de completo y absoluto terror y miedo, escuché las sirenas de la policía cerca de mi casa. Sentí un alivio inmenso porque sabía que todo estaba a punto de terminar. Se lo llevaron esposado y todavía está cumpliendo condena en la cárcel. La policía encontró armas, juguetes sexuales, drogas y una pistola en su coche, junto con todos los mensajes que me había enviado. También lo acusaron por estar conmigo siendo menor de edad. Finalmente supe su edad y me enferma decirlo, pero tenía 28 años en ese momento. Yo tenía 15. Mi mamá eventualmente fue a rehabilitación y está mejor. Nos mudamos de esa ciudad y ahora estoy comprometida con un hombre maravilloso, amoroso y seguro, y estamos esperando un bebé. Mi vida ha mejorado y soy feliz, pero no puedo evitar sentir una cantidad abrumadora de miedo cada vez que pienso en Tyler. ¿Intentará encontrarme cuando lo liberen? ¿Hará esto nuevamente a otro niño? Chicas y chicos, por favor, salgan con personas de su propia edad. No hagan lo que yo hice, y asegúrense de escuchar a sus padres cuando les dicen que no hablen con extraños. Manténganse a salvo. Necesito empezar explicando que, cuando era niña, fui realmente acosada mucho, así que al principio me gustaba la atención, pero no duró mucho. Tenía 15 años cuando esto comenzó, y continuó de forma intermitente durante años después. Abandoné la escuela en 10º grado debido a un trauma personal, que no es relevante para la historia, pero me llevó a estar muy deprimida y, desafortunadamente, comencé a consumir drogas y a beber a esa edad. Debido a esto, finalmente me volví lo suficientemente sociable como para hacer algunos amigos, y alguien me presentó al chico que más tarde se convertiría en mi acosador. Lo llamaremos Nathan porque, bueno, ¿por qué no? De todos modos, no recuerdo la situación exacta en la que lo conocí porque estaba bajo el efecto de alguna sustancia en ese momento. Pero él tenía 19 años, casi 20, así que podía comprar alcohol. Y bueno, eso era suficiente para mí y mis amigos en ese momento. Ya conocía a uno de mis amigos con los que estaba, pero le gusté de inmediato. Nos dijo que nos compraría alcohol si lo besaba y aceptaba ser su novia. Dije que sí solo para conseguir la botella. Éramos 4 bebiendo ese día. Ahora los amigos que tenía en ese entonces les gustaba beber y drogarse, y como no queríamos que nuestros padres lo supieran, no íbamos a casa de nadie, así que bebíamos en un parque aislado. Una vez que se hizo tarde, mis amigos inventaron excusas para irse, y cuando intenté regresar a casa, tanto ellos como Nathan decidieron que tenía que pasar tiempo con él sola. Les dije que no me sentía cómoda, pero todos dijeron que se lo debía por comprarnos el alcohol. Después de que se fueron, él me forzó. En ese momento, mi reacción fue congelarme, pero debido a ese hecho y al hecho de que había estado bebiendo, me dije a mí misma que no fue una violación, así que me dije que al menos era mi novio para sentirme menos asqueada por el hecho de que apenas lo conocía. Le di mi número de teléfono, que era una línea fija porque esto fue mucho antes de que los teléfonos celulares estuvieran por todas partes. Me llamaba todos los días, varias veces durante una semana, y luego decidió venir a verme. Mis padres tenían unos familiares en casa, incluida mi tía psicópata, pero esa es otra historia. Salió a fumar y se puso a charlar con ella, tratando de hacerse amigo de ella y diciéndole que estaba enamorado de mí. Eso definitivamente no ayudó con el hecho de que no podría estar menos interesada en él. Él sabía que no estaba interesada, o al menos eso decía, porque terminó saliendo con una de mis amigas, lo cual me enfureció. Me enteré porque me encontré con ella, así que lo llamé y le dije que lo sabía y que estaba furiosa. Le dije que habíamos terminado y que no quería saber nada más de él, y colgué antes de que pudiera decir algo. Aquí es donde comienza el acoso. Siguió llamándome todos los días, aunque no le respondía. Mis padres nunca contestaban el teléfono, pero eventualmente mi hermana respondió una de sus llamadas. Pasó una hora llorando y suplicándole que me hiciera hablar con él, diciéndole que había sido un error. Mi hermana se puso de su lado y trató de hacer que hablara con él. Tomé el teléfono y simplemente colgué.
Luego trató de contactar a mi tía, la que mencioné anteriormente, y vino a mi casa. Esto continuó durante unas semanas. También era la época en que Facebook apenas comenzaba, así que enviaba mensajes a todos mis amigos pidiéndoles ayuda para que yo hablara con él y lo perdonara. Cuando se dio cuenta de que no funcionaba, se calmó un poco. Luego aparecía de vez en cuando, tratando de contactarme con cuentas falsas o con la suya propia durante aproximadamente un año. Durante ese tiempo, conseguí un nuevo novio, pero no duró mucho, y Nathan se volvió loco por eso. Recibí múltiples mensajes diciéndome que le pertenecía, que era una perra, y también suplicándome que volviera con él. Esa relación no duró mucho. Simplemente no estaba interesada en salir con nadie. Realmente pensé que finalmente había terminado todo. Me hice un nuevo grupo de amigos y, de nuevo, no estaba en un buen lugar mentalmente. Mi mejor amigo dijo que un amigo suyo le mostró una casa abandonada en la que un grupo de amigos solían acampar. Íbamos a pasar el rato allí, y Nathan estaba allí. No solo eso, sino que, según parece, él estaba a cargo porque había encontrado la casa y decidía quién podía entrar. Todos estaban sentados en una habitación fumando marihuana, y cuando me vio, trató de hacer que todos salieran de la habitación para que pudiéramos hablar. Dije que no y le rogué a mi amigo que se fuera, pero no quiso, ya que había planeado pasar la noche allí. Le dije que me iba y volví a casa. Cuando nos encontramos unos días después, me dijo que ahora estaba saliendo con Nathan. Le conté a mi amigo lo que había pasado y le dije que no me sentía cómoda, pero ellos no dejaron de verlo. Le dije que era una mala idea y que se arrepentirían, pero continuaron viéndolo. Y como era de esperar, se arrepintieron. Nathan les robó varias cosas a mis amigos y luego fue arrestado y perdió todo mientras estaba en la cárcel. Una vez que salió, me contactó y comenzó a pedirme que fuera a recoger las cosas de mis amigos. Ellos le habían pedido sus cosas de vuelta, pero Nathan los ignoró solo para que yo fuera a recogerlas por ellos. Finalmente, se dio por vencido. En este punto estaba tratando de reconstruir mi vida y volver a la escuela. Había dejado los estudios durante 2 años, y realmente quería obtener mi diploma. Mi amigo me animó a empezar la escuela con él, y realmente me encantó esa escuela. La mayoría de los amigos que tengo hoy en día son de esa escuela. En este punto, había logrado mantener a Nathan alejado durante unos meses, y las cosas finalmente habían terminado. Conocí a un chico que realmente me gustaba, y comencé a salir con mi ahora esposo a los 17. Cuando Nathan se enteró de que tenía novio, por supuesto, perdió la cabeza. Apareció en mi escuela exigiendo que hablara con él. Tuve mucha suerte en ese momento porque tenía amigos increíbles que le dijeron que se largara y me defendieron. Finalmente entendió la indirecta y no supe de él durante meses. Pero luego, por casualidad, estaba en un centro comercial comprando con mi ahora esposo, a quien llamaremos Kai. Estaba en una tienda sola mirando cosas, y creo que Nathan estaba allí por casualidad. Comenzó a acosarme. Ahora, Kai era muy protector conmigo debido al acoso, así como por otros eventos traumáticos que me llevaron a abandonar la escuela al principio de la historia. Además, aunque no estaba confirmado en ese momento, había estado bastante enferma, y existía la posibilidad de que estuviera embarazada. Tan pronto como Kai me vio acorralada y incómoda, me agarró para irnos, y cuando Nathan intentó objetar, le dijo que si alguna vez se acercaba a mí nuevamente, sería lo último que haría. Eso prácticamente concluye mi historia. La última vez que supe de Nathan fue alrededor de 1 año o 2 después de eso. No recuerdo exactamente cuándo, pero se encontró con mi mamá, y comenzó a hacerle preguntas sobre mí, tratando de ser amistoso, supongo. Pero cuando ella mencionó que estaba viendo a alguien y que teníamos un bebé, perdió la cabeza. Le dijo que no era justo y que yo debería haber tenido su hijo, pero nunca supe de él sobre eso. Solo es lo que le dijo a ella, así que ni siquiera estoy segura de si es cierto. Pero eso fue hace 10 años y ahora estoy felizmente casada. Realmente creo que decidió dejarme en paz porque Kai lo asustó. Era un tipo gótico grande y aterrador, no alguien con quien quisieras encontrarte en un callejón oscuro. Hemos estado casados durante años y, de hecho, acabamos de tener nuestro cuarto y último bebé. Así que Nathan, si estás por ahí, muérete. Fuiste un verdadero asqueroso por acosar a una niña de 15 años y deberías estar en la cárcel.
Mi familia y yo hemos tenido un año muy extraño. Nuestra casa fue allanada, fui agredida y estuve cerca de ser secuestrada. Tuve un acosador asesino y fui testigo de cómo alguien fue llevado fuera de mi hogar. Pero por supuesto, a medida que el año termina, hay una nueva y mucho peor amenaza. Voy a llamar al acosador Enrique porque es un pelirrojo feo. Mi hermana, que es uno de los objetivos de Enrique, es Leila, y la amiga de mi hermana, que es el otro objetivo, es Sara. Todo esto gira en torno a ellas, pero accidentalmente me involucré en el peligro. Leila fue amiga de Enrique durante unos 2 años. Siempre estaban juntas, pero se llevaban un año de diferencia. Nunca me gustó Enrique y se lo decía a Leila todo el tiempo. Como lo veía yo, Enrique la estaba manipulando e influyendo en sus decisiones. Enrique incluso consiguió un trabajo donde Leila trabajaba. La primera noche de Acción de Gracias, cuando Leila estaba en casa después de su primer año en la universidad, yo estaba arriba en mi Xbox a las 11 de la noche cuando recibí una notificación de que ella estaba saliendo, según la app Live 360. Eso era raro, así que miré la app y vi que estaba en la casa de Enrique. Mis padres estaban preocupados porque Leila no les había dicho nada. Le envié un mensaje y le pregunté si necesitaba que calmara a nuestros padres, porque parecía que necesitaba salvar a Enrique de suicidarse. Resultó que había acertado en parte, ya que él estaba amenazando con quitarse la vida, pero solo conocía parte de la historia. Nunca supe cuánto de lo que pasaba entre ellos, pero unos días después me enteré de que Leila y Enrique tuvieron una pelea y no se estaban hablando. Mi hermana también me advirtió que huyera si alguna vez lo veía en público. No pasó nada más para mí hasta que comenzó el receso de Navidad. Leila y yo estábamos conduciendo hacia Walmart para comprar cosas para las medias navideñas, y ella seguía mirando su teléfono muy enojada. Le pregunté qué pasaba, y me dijo que Enrique estaba manipulando a sus amigos para que se volvieran en su contra. Como su hermano me enojé, aunque no sabía todo lo que estaba sucediendo. A las 2 de la mañana me escapé a la casa de Enrique y rayé su coche. Incluso dejé el objeto con el que lo hice en el capó del coche. Bueno, unos 2 días después estaba recogiendo el correo y encontré ese objeto en mi buzón. Las cosas no pintaban bien, pero no pasó nada más conmigo. Ahora voy a llenar los vacíos en la historia que recién me enteré la noche de Navidad. Mi hermana recibió una llamada de Enrique diciendo que se iba a suicidar, así que se apresuró a ir a salvarlo y a llamar a la policía por él. Los policías tardaron más de 1 hora en llegar. Al día siguiente, Leila recibió una llamada histérica de Sara diciendo que Enrique había estado gritando que iba a matar a Sara y a él mismo. Mi hermana llamó a Enrique y comenzó a decirle que estaba fuera de lugar. Entonces él dijo que iba a matar a los 3, incluyéndose a sí mismo. Esa noche, ella estaba siendo bombardeada con mensajes de un número desconocido, pidiéndole el código para entrar por la puerta. Leila y Sara estaban ambas en mi casa, y el número desconocido era Enrique. Nunca logró entrar, pero esa noche escuchamos varios disparos provenientes de la misma dirección de la puerta. Después de que lo ignoramos, él estaba viniendo para matarlas. Esta no fue la primera vez que intentó matar a Leila y a Sara. Se presentó en la casa de Sara en otra ocasión, y mi hermana estaba escondida en la casa oscura con una pistola eléctrica. Llamaron a la policía otra vez, y tardaron más de 4 horas en llegar. Esta vez, fueron a buscarlo para llevarlo a casa porque sus padres estaban preocupados en lugar de arrestarlo. Los policías nunca lo encontraron, pero él encontró a Sara y a Leila un par de veces más, lo que involucró mucho griterío, y Leila usó la pistola eléctrica contra él. Ahora, Enrique ha logrado convencer a varias personas de que Leila está tratando de manipularlo a él y a todos los demás para hacer que parezca el malo, cuando en realidad es él quien está moviendo los hilos. Honestamente, he estado contemplando la idea de ir a la cárcel durante algunos días, porque necesita ser silenciado antes de que Leila o Sara sean silenciadas. A medida que se acerca el año nuevo, él no querrá seguir viviendo, y se llevará a una de ellas consigo si se suicida. Formulé un plan, sin embargo. Encontré la manera de denunciarlo en su lugar de trabajo, diciendo que ha estado bebiendo siendo menor de edad y en servicio. Esto hará que lo despidan y ya está siendo investigado. Una vez que lo despidan, estará tan miserable y deprimido que realmente se suicidará. Por supuesto, esto podría hacer que se vuelva imprudente y vaya por Leila cuando esté a punto de hacerlo. Esto significa que, hasta que esté muerto, tendré mi cuchillo de caza a mi lado y no dejaré a Leila fuera de mi vista.
También he invitado a Sara a esconderse. Si viene por cualquiera de ellas o si se lleva a una, iré tras él y lo mataré sin dudarlo. No me importa si voy a la cárcel. Leila y Sara están pensando en llevar a Enrique a la corte en este momento, y realmente creen que podrían conseguir que lo encierren durante años. Ni siquiera conozco las peores partes, ya que Leila dice que lo mataría ahora mismo si supiera todo. Tal vez todo esto suene como una broma para algunas personas, pero tener que estar constantemente vigilando no solo tu espalda, sino también la de otras dos personas, sabiendo que un psicópata está tratando de matarlas, bueno, no es una sensación agradable. Se siente como una mala película de terror, pero sé que tengo que ser el que lo derrote. Fui el único que vio desde el principio que estaba desequilibrado y manipulando a todos. Mi hermana ahora ve que eso es lo que está haciendo, pero todavía no es capaz de verlo por lo que realmente es. Dice que si tuviera una pistola apuntándole a la cabeza y él acabara de matar a Sara, no sería capaz de apretar el gatillo. Por eso tengo que ser yo quien lo exponga y lo derribe, incluso si eso significa que pase el resto de mi vida tras las rejas. Estoy dispuesto a proteger a mi hermana a toda costa. Para el verano de 2007, Carlos había estado trabajando como guardabosques en el sureste de Pensilvania durante varios años, y en general, disfrutaba de su trabajo. Parte del tiempo, podía hacer lo que le encantaba, que era caminar por el bosque, y parte del tiempo tenía que hacer algo que odiaba, que era trabajo de oficina, lo que generalmente requería quedarse hasta tarde por la noche. Una de esas noches de agosto de 2007, el jefe de Carlos, Matías, dijo que necesitaba salir de la oficina e ir por el camino de acceso a un cobertizo de herramientas que tenían. Necesitaba obtener algún equipo y llevarlo de vuelta a la oficina por alguna razón, y dijo que estaría de vuelta en unos 15 minutos. Tan pronto como Matías se fue, Carlos decidió que iba a tomarse un descanso de su trabajo y salir un minuto. Justo enfrente del edificio de la oficina, había un pequeño estacionamiento para el personal, y unos 50 metros más allá estaba el borde de un bosque muy denso, donde el camino de acceso que Matías acababa de tomar para llegar al cobertizo de herramientas, básicamente se dividía justo en el medio y pasaba directamente por delante de la oficina. Cuando Carlos salió a tomar su descanso, se sentó en los escalones de entrada que daban al estacionamiento y al camino de acceso, y estaba simplemente mirando hacia el bosque, sin pensar en lo que estaba viendo, solo sentado allí sin prestar mucha atención, cuando de repente comenzó a sentir que alguien lo estaba observando. Instintivamente, se dio la vuelta para mirar dentro de la oficina, como si tal vez alguien estuviera detrás de él, pero recordó que él y Matías eran los únicos allí esa noche, así que nadie iba a estar detrás de él. Entonces se volvió de nuevo y miró hacia el estacionamiento. No vio ningún movimiento, y miró hacia el borde del bosque, que podía ver porque la luna estaba bastante brillante esa noche. Así que la iluminación era bastante buena, y no había movimiento contra la línea de árboles, no había animales, no había personas, y Matías aún no había regresado. Así que no había nada frente a él, no había nada detrás de él, pero simplemente no podía sacudirse la sensación de que alguien lo estaba observando. Carlos no es alguien que se asuste fácilmente. Está acostumbrado a estar en el bosque, de día y de noche. Está acostumbrado a estar en esa oficina muchas veces. Ha trabajado en la oficina solo por la noche, así que está acostumbrado a ese entorno. Y pensó, ¿sabes qué? Voy a echar un vistazo. Así que baja los escalones y camina hacia el estacionamiento y comienza a mirar detrás de algunos de los coches. Solo había un puñado en el estacionamiento. No había nada en el estacionamiento, y sigue caminando hasta que está a unos 10 metros del borde del bosque y mira hacia el bosque. Pero está demasiado oscuro para ver algo, y no hay nada allí afuera. No hay movimiento. No hay animales. Matías todavía no ha vuelto. Y aunque no podía sacudirse la sensación de que alguien lo estaba observando, pensó, ¿sabes qué? Ya hice mi diligencia, y no hay nadie aquí afuera, así que debe ser solo en mi cabeza. Así que decide volver a entrar, y cuando está a punto de dar la vuelta y comenzar a caminar de regreso hacia la oficina, de repente escucha un sonido de silbido pasar junto a su cabeza. No sabía qué era, pero sonaba como si alguien hubiera tomado un palo y lo hubiera lanzado por encima de su cabeza, girando como un tomahawk porque pasó cerca de su cabeza.
y debido a que el sonido era tan fuerte, y ya estaba nervioso por la posibilidad de que alguien lo estuviera observando, se lanzó al suelo tan pronto como lo escuchó y se tiró al suelo, girando para mirar hacia la línea de árboles de donde había venido esa cosa, pero no había nadie allí. Se levantó de un salto y todavía estaba mirando alrededor, y comenzó a retroceder hacia la oficina con sus ojos aún fijos en el bosque, y su atención cambió del bosque a ¿qué fue lo que me lanzaron? Se da la vuelta y comienza a caminar buscando algo en el suelo, como un palo, para ver si realmente le habían lanzado algo, pero no pudo encontrar nada. No hizo una búsqueda exhaustiva, no miró debajo de cada coche, pero una búsqueda inicial no reveló nada. Luego volvió a mirar hacia el bosque y no vio nada allí, y aunque de nuevo, se sentía totalmente estresado, como si algo estuviera allí y no pudiera verlo, pensó, ¿estoy volviéndome loco? ¿Realmente sucedió eso? Porque no puedo encontrar este gran palo que aparentemente voló junto a mi cabeza, así que todo esto está sucediendo en mi mente. Pero de todos modos estaba totalmente asustado y corrió de vuelta a la oficina y cerró todas las puertas con llave. 20 minutos después, Matías llega a toda velocidad por el camino de acceso. Se detiene frente a la oficina y sube corriendo las escaleras. Carlos va, desbloquea la puerta y lo deja entrar. Carlos está a punto de contarle sobre el incidente del palo volador, pero puede notar que Matías está realmente alterado por algo, probablemente más alterado por lo que le sucedió a él que lo que Carlos estaba por el asunto del palo volador. Así que Carlos pospone su historia, cierra las puertas detrás de Matías y se vuelve hacia él y le dice, ¿qué pasa? ¿Qué te sucede? Al principio Matías no dice nada, solo camina de un lado a otro dentro de la oficina, y finalmente Carlos lo calma y logra que le explique lo que sucedió. Matías le cuenta que estaba en el cobertizo de herramientas, que estaba a unos 800 metros camino abajo y a unos 20 metros del camino hacia el bosque. Estaba en el cobertizo, lo había abierto y estaba sacando las diferentes piezas de equipo que iba a llevar de vuelta a la oficina. Y dice que de repente, todos los pelos de su cuerpo se erizaron, se le pusieron la piel de gallina, e inmediatamente pensó, alguien me está observando. Se da vuelta y no hay nadie allí, mira a su derecha y a su izquierda. Mete la cabeza en el cobertizo como si alguien estuviera escondido allí, pero no había nadie. Camina hacia la parte trasera del cobertizo, y no hay nadie detrás de él. Y está totalmente desconcertado por qué se siente de esa manera. Vuelve al frente del cobertizo, y repasa en su mente qué fue lo que lo hizo sentir así, y no puede precisar qué es, pero no puede sacudirse esta sensación de que alguien lo está observando, y eso lo pone totalmente ansioso. Así que toma rápidamente todo lo que necesita del cobertizo, lo cierra con llave, se da vuelta, y comienza a caminar rápidamente de regreso a su camión. Cuando está a unos 5 metros de distancia, escucha pasos corriendo de derecha a izquierda detrás de él, en dirección al cobertizo, y como ya estaba completamente nervioso por la posibilidad de que alguien lo estuviera observando en el bosque, ni siquiera se da vuelta para ver qué es. Sabe que necesita correr hacia su coche, entrar y ponerse a salvo, encerrado en su vehículo. Una vez dentro, cierra la puerta con llave, enciende el motor y mira una última vez en dirección al cobertizo. Y para su horror, ve a un hombre caminando hacia el bosque, justo al lado del cobertizo, girando la esquina y desapareciendo entre los árboles. Sus instintos eran correctos, lo estaban observando, y fue entonces cuando Matías pisó el acelerador y regresó a toda velocidad a la oficina. Carlos entonces le cuenta a Matías sobre su incidente del palo volador, porque de repente eso parecía mucho más real. Y ambos acuerdan que quien lanzó algo a Carlos probablemente sea la misma persona que estaba escondida cerca del cobertizo con Matías. Preocupados de que este tipo pudiera regresar y entrar en la oficina, se quedan allí toda la noche y vigilan el lugar todo el tiempo. No lo ven de nuevo, y a la mañana siguiente presentan un informe y cuentan a los guardabosques que llegaban lo que había sucedido. Pero después de esto, no hubo más informes sobre esta extraña figura encapuchada merodeando por el bosque, y hasta el día de hoy, Carlos y Matías no tienen idea de quién era o qué quería, pero ambos coinciden en que quienquiera que fuera, no era buena señal. En el verano de 2015, un joven llamado Giovanni estaba en su último día de un viaje de mochilero en solitario de 7 días,
a través de una zona muy remota en Utah llamada la naturaleza del Cañón Oscuro. El Cañón Oscuro recibe su nombre por sus empinadas paredes que bloquean la luz por la mañana y por la tarde. Es una zona a la que solo se puede acceder a pie, y no es raro ir allí y no ver a otra persona durante todo el tiempo que estás allí. Esa mañana, Giovanni se levantó y se dispuso a hacer una caminata que lo llevaría a través de una zona muy boscosa hasta una meseta donde planeaba acampar por la noche. Aproximadamente a 1,5 kilómetros de la caminata, encontró unas increíbles astas de alce y decidió que quería quedárselas, así que las puso en su mochila y las descansó en la parte superior, y continuó con su caminata. Pero el peso adicional de 6, casi 7 kilos, resultó ser mucho más agotador de lo que anticipaba, y muy rápidamente se quedó sin agua. Aunque estaba a menos de 1,5 kilómetros de su destino final, esta meseta decidió detenerse porque estaba tan deshidratado que necesitaba encontrar agua. Así que dejó su mochila, dejó las astas de alce y comenzó a caminar por los alrededores. Sorprendentemente encontró algo de agua, aunque era un charco de agua estancada un poco desagradable, pero pensó, puedo hervirla, y debería estar bien. Y mientras preparaba un fuego para hervir esta agua estancada, pensó, ya que estoy haciendo un fuego aquí, podría acampar aquí. Así que montó su tienda, hizo un fuego y estaba a punto de comenzar a hervir el agua cuando se dio cuenta de lo tonto que estaba haciendo. Si hay un charco de agua estancada aquí, probablemente un poco más arriba habrá agua corriente. ¿Por qué no mejor busco esa agua corriente donde pueda beber tanto como quiera en lugar de hervir esta agua de mala calidad, que solo me dará un par de sorbos? Así que dejó la olla y todo su equipo en el campamento y comenzó a caminar por la montaña con la esperanza de encontrar un arroyo. Después de caminar aproximadamente 800 metros montaña arriba, encontró un pequeño manantial. Inmediatamente se arrodilló y comenzó a beber tanta agua como podía porque estaba muy deshidratado. Y después de beber durante un buen rato, se dio cuenta de que había dejado todas sus botellas de agua en el campamento, por lo que no tenía una forma de recolectar el agua. Entonces pensó, maldición, tengo que regresar al campamento a buscar las botellas y volver. Voy a quemar mucha energía, pero ¿qué puedo hacer? Necesito el agua. Así que se levantó, se dio la vuelta y comenzó a caminar de regreso hacia su campamento. Inmediatamente comenzó a sentirse muy ansioso. Mientras caminaba de regreso no podía evitar sentir que alguien estaba detrás de él observándolo. Continuamente giraba la cabeza, pensando que iba a ver a alguien justo detrás de la montaña, acechándolo silenciosamente, y no podía sacudirse esa sensación. Así que mientras caminaba de regreso al campamento, cada pequeño sonido que escuchaba lo desconcertaba por completo. Cada pequeña hoja que se movía, cada pájaro que volaba por encima, lo ponían completamente nervioso porque estaba convencido de que alguien lo estaba observando. Finalmente, llegó al campamento, tomó sus botellas de agua y consideró no regresar al manantial, porque no quería volver a cubrir esa distancia debido a lo estresante que había sido. Pero en última instancia, sabía que necesitaba el agua, así que o se quedaba allí durante mucho tiempo hirviendo agua estancada, o simplemente aguantaba, caminaba hasta el manantial, llenaba sus botellas y regresaba satisfecho. Antes de caminar hacia el manantial, agarró un palo grande para usarlo como garrote, y luego se dirigió hacia allí, ahora con algo de protección, e inmediatamente, al comenzar esa caminata de 800 metros hacia el manantial, la ansiedad volvió a apoderarse de él, y no podía evitar sentir que alguien lo estaba observando. Llegó al manantial, llenó sus botellas de agua, se dio la vuelta y comenzó a caminar de regreso. Caminó por una pequeña cara rocosa y aterrizó en el sendero que había recorrido hace un minuto, y se detuvo porque vio algo en el suelo que no estaba allí antes. Una huella fresca de un puma, justo entre dos de sus propias huellas que acababa de hacer en su camino de regreso al manantial. Esto significaba que había un puma en algún lugar cerca de allí, que no solo lo estaba observando, sino que lo estaba cazando. Giovanni realmente no sabía qué hacer, así que corrió a su campamento y se metió en su tienda, donde se acurrucó durante el resto de la noche esperando que el puma no lo atacara. Afortunadamente, no lo hizo, y lo que él cree que probablemente sucedió fue que, cuando recogió esas astas de alce y las puso en su mochila y caminó con ellas, probablemente atrajo al puma que pensó que era un alce,
y por lo tanto comida. En abril de 2020, un joven de 17 años llamado Santiago, que era un ávido amante de la naturaleza, decidió hacer una caminata de una noche en las montañas Superstition en Arizona. El nombre de la montaña tiene varios supuestos orígenes, pero el que generalmente se acepta es que la gente le teme a las montañas Superstition debido a todas las muertes misteriosas que han ocurrido allí. Y así, debido a que la gente evitaba estas montañas por miedo a una muerte misteriosa, se convirtieron en las montañas supersticiosas. Pero Santiago no era supersticioso y regularmente solía venir aquí a hacer senderismo, en particular en un circuito de 12,5 kilómetros, casi 13 kilómetros que pasaba por un cañón. Así que esa noche que planeaba pasar fuera, iba a hacer en ese circuito de casi 13 kilómetros, donde haría 6,5 kilómetros para acampar y luego 6,5 kilómetros de regreso. Planeaba hacerlo con un amigo, pero su amigo canceló en el último minuto, así que Santiago dudó en hacerlo, pero finalmente decidió. Está bien, lo haré solo porque estoy muy familiarizado con esta área. El día en que debía hacer esta caminata, había planeado llegar temprano para tener la máxima luz, pero debido a algunas circunstancias imprevistas, el tráfico y las malas condiciones de la carretera, no llegó al inicio del sendero hasta las 5:45 p.m. esa noche. Santiago sabía que era una mala idea comenzar esta caminata tan tarde, porque se iba a quedar sin luz. Probablemente no iba a lograr caminar 6,5 kilómetros hasta el punto donde planeaba acampar, pero pensó que, debido a su buena salud y condición física, probablemente podría llegar rápidamente a la marca de 3,5 kilómetros, o incluso 5 kilómetros, y allí había algunos sitios adecuados para acampar. Así que decidió arriesgarse un poco e intentar ir lo más rápido que pudiera, y usar la luz del día que le quedaba para llegar a un campamento adecuado. Pero no pudo moverse tan rápido como pensaba, y pronto el sol se puso y quedó completamente a oscuras. Tenía su linterna, pero solo era capaz de iluminar unos 3 metros frente a él. En un momento casi se cae de una roca, y sabe que si hubiera caído, se habría lastimado gravemente, y estaba a 25 kilómetros del lugar de ayuda más cercano, en una zona con mala cobertura de teléfono móvil, y los caminos para salir de allí son peligrosos. Nadie sabe exactamente dónde está, y se da cuenta de que ha tomado una decisión bastante mala y debería detenerse ahora mismo, hacer campamento aquí y no arriesgarse más. Así que, como sucedió donde estaba, había un bosque muy cerca, y pudo ver un claro a unos 9 metros del camino cuando iluminó con su linterna. Caminó hacia ese claro, y descubrió que era un lugar perfecto para acampar. De hecho, en el borde de este claro estaban los restos de un fogón. Era muy antiguo, pero al menos mostraba que alguien había acampado justo allí, y parecía que lo habían hecho sin problemas. De repente, se sintió bastante inteligente, y se sintió bastante bien con el lugar donde iba a pasar la noche. Ahora Santiago intencionalmente no trajo una tienda de campaña. Le gustaba dormir en una esterilla con un saco de dormir encima, y luego colgaba una lona sobre él en caso de que lloviera. Y como este claro estaba rodeado por un montón de pinos, pudo colgar su lona sobre la parte superior, y fue perfecto. Pronto encendió un fuego, abrió una lata de frijoles y comenzó a comer su cena. Mientras comía, comenzó a tener la sensación de que algo no estaba bien. Algo no estaba en su lugar. Empezó a escanear la línea de árboles como si fuera a encontrar algo fuera de lo común, pero su visibilidad era increíblemente limitada porque estaba sentado justo al lado de un fuego. Y si alguna vez te has sentado junto a un fuego en un bosque oscuro, tu visibilidad es como de 1,5 metros en un círculo alrededor del fuego. Realmente no puedes ver más allá de eso. Su visión también estaba limitada por todos los pinos que rodeaban su claro, así que realmente solo podía ver lo que estaba inmediatamente a su alrededor. Nada más. Y empieza a pensar, debe ser eso. Tal vez solo estoy nervioso porque no tengo visibilidad. Pero mientras racionaliza esa sensación extraña en el estómago, una piedra del tamaño de una canica sale volando hacia el campamento y cae a sus pies. Mira la piedra y de inmediato la conecta con esa sensación de temor que había tenido. Comienza a mirar alrededor con un poco más de agresividad, pero nuevamente su visión es muy limitada. Así que durante los siguientes 15 minutos,
Santiago escanea agresivamente la línea de árboles y escucha con mucha atención. No oye nada, no ve más piedras lanzadas, y entonces comienza a racionalizar y convencerse de que no hay nada malo allí, que esa sensación que tiene, no debe preocuparse por ella. Empieza a decirse a sí mismo: debo haber pateado una piedra, eso es lo que pasó, o tal vez una piedra cayó de un árbol, pero de cualquier manera es algo totalmente explicable y no tienes nada de qué preocuparte. Y después de un rato se convenció a sí mismo, se metió en su saco de dormir bajo la lona, y se quedó dormido. Un par de horas más tarde, Santiago se despierta y tiene la misma sensación de temor, pero ahora ha vuelto con fuerza. No puede oír nada, no puede ver nada, pero definitivamente siente que algo está mal. En ese momento, mientras escucha con mucha atención y observa con mucho cuidado, escucha el sonido de hojas crujientes, como si alguien estuviera caminando sobre hojas a unos 30 o 40 metros de su campamento. Al principio, no puede distinguir si esta persona o animal está caminando hacia su campamento o alejándose, pero durante los siguientes 30 segundos los sonidos comienzan a desvanecerse, y se convence de que, bueno, se han ido y todo está bien. Pero, por si acaso, quiso agarrar su linterna y apuntar en esa dirección. Entonces, busca a su lado, donde la había dejado cuando se fue a dormir unas horas antes, pero no puede encontrar su linterna. Está buscando por todos lados y no la encuentra, y piensa: eso es raro, la tenía justo aquí, al lado de mi cuerpo, y ya no está. Y es entonces cuando las alarmas comienzan a sonar en su cabeza, porque la única manera en que la linterna se mueve es si él la movió. Y si no está aquí, ¿cómo se movió? Entonces, salta de su saco de dormir, sale rápidamente de debajo de la lona y comienza a buscar en el suelo en las inmediaciones de donde estaba durmiendo para encontrar esta linterna. Y mientras está buscando, con el rabillo del ojo ve una luz, gira la cabeza y en la misma dirección en la que había escuchado esos pasos, esas hojas crujientes cuando todavía estaba acostado, ve su linterna tirada en el suelo a unos 10 metros de distancia, lo que significa que alguien o algo había estado a menos de un pie de distancia de él para tomar esta linterna que estaba justo al lado de él, mientras dormía profundamente y totalmente indefenso, y la había movido hasta allí. E inmediatamente, Santiago piensa para sí mismo: eso es una trampa, están tratando de atraerme lejos de mi campamento. De repente sintió tanto miedo que sintió ganas de vomitar, pero sabía que para sobrevivir a esta situación necesitaba mantener la calma. Así que se puso las botas, agarró su cuchillo y sabía que no iba a dejar ese campamento. De hecho, iba a construir la hoguera más grande que pudiera. Avivaría ese fuego todo lo que pudiera, y no se acercaría a esa linterna en las próximas horas. Santiago se quedó de pie en el centro de su campamento, sosteniendo su cuchillo, preparándose para enfrentar lo que sea que estuviera en el bosque. Durante esas horas, escuchaba pasos acercarse a su campamento, darse la vuelta y alejarse. Cada vez que el fuego bajaba, notaba que se acercaban más y más, y cuando avivaba el fuego, no se acercaban tanto. Pero alrededor de las 3 de la madrugada, se quedó sin leña, así que, a menos que fuera al bosque a buscar más, se quedaría sin fuego, y ciertamente no iba a entrar al bosque. El objetivo era evitar el bosque por lo que fuera que estuviera allí. Así que, a medida que el fuego se extinguía, Santiago se preparó mentalmente para lo que sucediera a continuación, porque sabía que, con el fuego apagado, esa cosa se sentiría cómoda acercándose por completo, acercándose hasta justo donde él estaba para recuperar la linterna. Finalmente, escuchó pasos que se acercaban y antes de eso, lo más cerca que habían llegado era a unos 15 metros. Estaban lo suficientemente lejos como para no sentirse tan cerca. Era aterrador, pero había cierta distancia. Esta vez, llegaron hasta unos 3 metros, pero intencionalmente se detuvieron detrás del grupo de árboles más denso, de modo que no podía verlos. Todavía estaba oscuro afuera, y él estaba en esa burbuja de luz cerca del fuego, así que estaba ciego a lo que fuera que estaba al otro lado de esos árboles. Pero sabía que estaban allí, y se habían detenido. Y durante 2 horas, este pobre chico se quedó de pie en el medio de ese campamento, mirando en la dirección de lo que fuera que estaba detrás de los árboles. Probablemente, su imaginación ya estaba desbordada en ese momento, pensando en lo que podría estar esperando detrás de esos árboles, esperando a ver qué sucedía. Pero al final,
Lo único que sucedió fue que finalmente salió el sol, y justo antes de que asomara sobre el horizonte, esa cosa al otro lado finalmente se movió. Se dio la vuelta y salió corriendo, y no volvió. Cuando finalmente amaneció, Santiago no salió corriendo de allí de inmediato porque todavía pensaba que podría ser una trampa. Esperó hasta que hubo plena luz del día, y luego empacó todo lo que tenía, y prácticamente corrió de vuelta al estacionamiento. Se subió a su coche y condujo sin parar durante 32,5 kilómetros, hasta llegar a una gasolinera donde pudo estacionar y tranquilizarse. Cuando llegó allí, salió de su coche, entró y se compró una bebida, y cuando salió, notó que alguien había escrito algo en el polvo de la ventana trasera de su coche. Se acercó y decía, ¿dormiste bien? Santiago está seguro de que quien lo estuvo acechando en su campamento es la misma persona o grupo de personas que escribió ese mensaje en su coche, y ahora Santiago se pregunta, ¿qué habría pasado si hubiera recuperado esa linterna? Recuerdo aquel día con una claridad que desearía no tener. Era una tarde de martes, un día como cualquier otro, o al menos eso creía en ese momento. El gimnasio estaba lleno de energía, con el sonido constante de las pesas golpeando el suelo de goma, el ritmo de la música de fondo que mantenía a todos motivados, y el murmullo de las conversaciones que se mezclaban con el esfuerzo físico. Yo estaba en medio de una clase de CrossFit, guiando a mis alumnos a través de una rutina intensa. Mientras corregía la postura de uno de los chicos que intentaba hacer un deadlift, sentí una presencia, algo que me hizo levantar la vista. Allí estaba ella, de pie en la entrada del gimnasio, su silueta enmarcada por la luz del exterior que contrastaba con la penumbra del interior. Había algo en su manera de estar ahí, tan inmóvil, observando, que me hizo sentir un escalofrío recorriéndome la columna. Al principio no le di mayor importancia, pensando que solo estaba esperando a que comenzara su clase, pero cuando nuestros ojos se encontraron, supe que algo no estaba bien. Su mirada era intensa, fija en mí, como si no hubiera nadie más en la sala, como si el resto del mundo hubiera dejado de existir para ella. Ella era una de mis alumnas regulares. Siempre llegaba temprano, asegurándose de estar en la primera fila, la primera en la lista, la primera en todo. Al principio lo tomé como entusiasmo, como el deseo de mejorar y de aprovechar al máximo cada clase. Pero con el tiempo su comportamiento comenzó a inquietarme. No era solo su puntualidad, sino esa mirada que nunca me dejaba. Dondequiera que yo iba, ella estaba allí, sus ojos siguiéndome con una intensidad que se volvió difícil de ignorar. Las primeras semanas no me parecieron alarmantes. Pensé que tal vez era una fanática del entrenamiento, alguien que simplemente admiraba mi trabajo como entrenador. Después de todo, en un ambiente como el del gimnasio, es común que los alumnos desarrollen cierto apego a sus instructores, viendo en ellos una figura de autoridad y guía. Sin embargo, sus acciones comenzaron a ir más allá de lo que podría considerarse una admiración normal. Después de cada clase, cuando todos comenzaban a irse, ella se quedaba. «Solo quiero hacer algunas repeticiones extra», decía, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Al principio no me molestaba. Pensé que era una oportunidad para ayudarla a mejorar su técnica, algo que cualquier entrenador haría por sus alumnos más dedicados, pero pronto me di cuenta de que no estaba ahí solo para entrenar. Empezaba a hablarme, primero sobre los ejercicios, luego sobre temas más personales. Quería saber más sobre mi vida, sobre lo que hacía fuera del gimnasio, sobre mis gustos y aficiones. Sus preguntas se volvían cada vez más íntimas, y aunque intentaba mantener una distancia profesional, su insistencia me hacía sentir incómodo. Entonces, comenzaron los incidentes con las otras alumnas. Al principio, eran solo pequeñas fricciones, comentarios pasivo-agresivos sobre sus técnicas o sus cuerpos. Pero poco a poco, esas fricciones se convirtieron en algo más físico. Una patada accidental durante un ejercicio en pareja, un empujón mientras todos corrían hacia la siguiente estación del circuito. Las otras chicas empezaron a quejarse. Algunas incluso llegaron a mostrarme los moretones que habían aparecido en sus cuerpos después de las clases. Recuerdo a una de ellas, una chica llamada Lisa, que se me acercó una tarde después de clase. «Iker, necesito hablar contigo», me dijo, su voz temblando ligeramente. Me mostró su brazo.
donde un moretón oscuro comenzaba a formarse. Esto pasó durante el ejercicio de parejas. Ella me empujó demasiado fuerte y no creo que haya sido un accidente. Ese fue el momento en que empecé a preocuparme de verdad. Intenté hablar con ella al respecto, plantearle que tal vez estaba siendo un poco ruda con sus compañeras, pero siempre negaba todo, con esa expresión de confusión y falsa inocencia que empezaba a hacerme dudar de mis propias percepciones. ¿Yo? ¿Hacer daño? Nunca, Iker. No sé de qué hablas. Yo solo quiero entrenar y ser mejor. Si alguien se lastimó, te aseguro que no fue mi intención. Las semanas siguientes fueron una prueba constante de mi paciencia y cordura. Cada clase se convertía en un desafío, no solo por el esfuerzo físico que demandaba, sino por la tensión que sentía al estar cerca de ella. Empecé a notar cómo su comportamiento se volvía más posesivo, cómo se aseguraba de ser siempre la primera en llegar y la última en irse. Si hablaba con alguna otra alumna, ella aparecía como por arte de magia, interrumpiendo la conversación, encontrando alguna excusa para dirigirse a mí, siempre con ese tono dulce que ahora me parecía lleno de veneno. Las cosas empeoraron cuando comenzó a enviarme mensajes fuera del horario de las clases. Primero fueron correos electrónicos, al principio inocuos, sobre temas de entrenamiento. Pero luego comenzaron a ser más personales. Estoy preocupada por ti, Iker. No pareces el mismo últimamente. Sabes que puedes contar conmigo para lo que necesites, decía uno de los mensajes. Otro, sin embargo, me hizo sentir un nudo en el estómago. Creo que deberíamos pasar más tiempo juntos fuera de la clase. Podemos hablar de lo que te preocupa, en privado. Estoy aquí para ayudarte, Iker. Intenté ignorar esos mensajes, pero la sensación de estar siendo vigilado, de estar atrapado en una situación que se volvía cada vez más insostenible, me consumía. Llegué a temer entrar al gimnasio, a sentir una angustia constante en el pecho, esperando el momento en que ella haría su entrada, con esa mirada que me helaba la sangre. El punto culminante llegó una tarde de verano, cuando el gimnasio estaba especialmente lleno. Era uno de esos días calurosos en los que el aire parece más denso, más pesado. Estábamos en medio de un circuito agotador, y todos los alumnos estaban concentrados en sus ejercicios. De repente, escuché un grito. Giré la cabeza a tiempo para ver cómo ella empujaba a una de las chicas con tal fuerza que la hizo caer, torciéndose el tobillo en el proceso. Corrí hacia ellas, intentando entender lo que había pasado, pero la situación ya se había salido de control. Ella estaba sobre la chica caída, gritándole que se apartara, que no tenía derecho a estar allí, que ese era su lugar. Los demás alumnos se habían detenido, observando la escena con expresiones de shock y miedo. Intenté separarlas, pero ella no se detenía. Su rabia era palpable. Su voz se alzaba cada vez más, llena de acusaciones y celos. Fue en ese momento cuando me di cuenta de que la situación había llegado a un punto de no retorno. La saqué del gimnasio, intentando calmarla, pero ella seguía hablando, repitiendo una y otra vez que yo era suyo, que nadie más tenía derecho a acercarse a mí. Sus palabras me revolvían el estómago, me hacían sentir atrapado, como si estuviera en una pesadilla de la que no podía despertar. Finalmente, llegó el día que lo cambió todo, el día que selló el destino de ambos de una manera que nunca podría haber anticipado. Era una mañana cualquiera, una de esas en las que llego temprano para preparar el gimnasio antes de que lleguen los alumnos. Estaba solo, revisando las rutinas del día, organizando el equipo, cuando de repente la vi entrar. No tenía clase a esa hora y su presencia me descolocó. Llevaba la misma ropa deportiva de siempre, pero había algo diferente en ella. Sus ojos estaban vacíos, su rostro pálido, y se movía con una calma que me resultó inquietante. Se acercó a mí, sus pasos resonando en el suelo de goma del gimnasio, y antes de que pudiera reaccionar, sacó un cuchillo de su bolso. Lo sostenía con ambas manos, sus dedos temblorosos pero decididos. Su mirada, esa mirada que tantas veces había sentido sobre mí, estaba llena de una determinación que me aterrorizó. «Iker», dijo con una voz que no era más que un susurro, «tú eres mío. Nadie más puede tenerte». Mi mente se quedó en blanco, pero mi instinto me llevó a intentar calmarla, a hablarle con suavidad, a intentar que soltara el cuchillo, pero no había nada que hacer. Sus ojos, antes llenos de esa intensidad obsesiva,
Ahora parecían perdidos en un abismo del que no había retorno. En un acto desesperado, intenté acercarme, quitarle el cuchillo, pero fue demasiado rápida. Antes de que pudiera detenerla, se lo clavó en el estómago, una y otra vez, con una ferocidad que me dejó paralizado. Su cuerpo cayó al suelo y un grito que aún resuena en mis pesadillas, escapó de sus labios. Llamé a una ambulancia, mis manos temblando tanto que apenas podía marcar el número, pero ya era demasiado tarde. Ella murió ahí mismo, en medio del gimnasio, el lugar que había sido su santuario y el mío. El trauma de ese día sigue conmigo, como una sombra que nunca me deja. Cada vez que entro en el gimnasio, puedo verla ahí, su cuerpo inerte en el suelo, su mirada vacía clavada en mí. A veces, cuando el gimnasio está vacío y el silencio se vuelve opresivo, casi puedo escuchar sus palabras, susurrando desde algún rincón oscuro de mi mente. Tú eres mío. He intentado seguir adelante, retomar mi vida, pero el recuerdo de lo que sucedió nunca me deja. La culpa, el miedo, el horror de lo que viví, todo eso se ha convertido en una carga que llevo conmigo a todas partes. Algunas noches, cuando el sueño me evade, me pregunto si podría haber hecho algo diferente, si de alguna manera podría haber evitado lo que sucedió. Pero sé que algunas cosas están más allá de nuestro control, y que lo único que me queda es vivir con las cicatrices de un pasado que nunca podré olvidar. Hace apenas unos meses que comencé a trabajar en mi nuevo empleo. La emoción de haber sido seleccionada para una posición administrativa me llenaba de esperanza y entusiasmo. Desde que era niña, siempre soñé con ser independiente, con tener una carrera que me permitiera crecer y demostrarme a mí misma de lo que era capaz. Mi familia estaba orgullosa de mí. Por fin iba a poder salir adelante, convertirme en la mujer que siempre quise ser. El trabajo parecía perfecto. La oficina estaba ubicada en una de esas ciudades medianas, tranquilas y llenas de vida en el corazón de Estados Unidos. No era una gran ciudad, pero tampoco un pueblo, y eso me hacía sentir cómoda. Durante las primeras semanas, todo parecía ir sobre ruedas. Mis compañeros de trabajo me recibieron con amabilidad, me enseñaron lo básico, y poco a poco fui adaptándome a la rutina. El señor Castillo, mi jefe, me parecía un hombre agradable, alguien que sabía lo que hacía y que mantenía una actitud profesional en todo momento. Era un hombre en sus 50, canoso y siempre bien vestido. En cada reunión o conversación que teníamos, él mostraba interés en mi progreso, lo que yo interpretaba como una señal de apoyo y de querer ayudarme a crecer en la empresa. Sin embargo, a medida que pasaban los días, comencé a notar cosas que me inquietaban. Eran pequeños detalles, casi imperceptibles, pero que me hacían sentir incómoda. Por ejemplo, la forma en que me miraba durante las reuniones, como si sus ojos se posaran en mí más tiempo del necesario. También hubo momentos en los que me hacía preguntas que no parecían tener nada que ver con el trabajo, como si tratara de conocer aspectos más personales de mi vida. ¿Tienes novio?, me preguntó un día, mientras revisábamos unos informes. Me reí nerviosamente y le respondí con un simple no, intentando cambiar el tema rápidamente. Pero él insistió preguntando si salía mucho o si tenía planes para el fin de semana. Intenté restarle importancia, diciéndome a mí misma que tal vez solo estaba siendo amable, tratando de conocer mejor a su nueva empleada. Pero las pequeñas incomodidades comenzaron a acumularse. Un día, mientras estaba en la oficina, me di cuenta de que el señor Castillo siempre encontraba una excusa para pasar por mi escritorio, aunque no tuviera una razón clara para hacerlo. A veces se quedaba allí, mirando lo que hacía, y otras veces me hacía preguntas que parecían ser más personales que profesionales. Mi incomodidad crecía, pero trataba de no mostrarlo, pensando que quizás estaba siendo paranoica. Entonces, una tarde, cuando ya casi era hora de irme a casa, el señor Castillo me llamó a su oficina. Su voz sonaba casual, pero había algo en su tono que me puso nerviosa. Entré en su despacho y él me indicó que me sentara. En su escritorio había una serie de documentos que, al parecer, necesitaban ser revisados con urgencia. Me explicó que había surgido un viaje de negocios inesperado y que necesitaba que lo acompañara. El viaje sería a la ciudad donde vivían mis padres, lo cual me sorprendió.
ya que no había escuchado nada sobre ese viaje anteriormente. Es una gran oportunidad para ti, Ámbar, me dijo con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Podrás ver cómo manejamos los negocios fuera de la oficina central y aprender de cerca cómo funcionan las cosas en la sucursal. Sus palabras sonaban razonables, pero no podía sacudirme la sensación de que algo no estaba bien. El viaje se organizó de manera tan repentina, y el hecho de que fuera a la ciudad de mis padres parecía una coincidencia demasiado grande. Intenté sugerir que tal vez alguien más debería ir en mi lugar, algún compañero con más experiencia, pero el señor Castillo fue firme. «Confío en ti, Ámbar», me dijo mirándome fijamente. «Este es un paso importante en tu carrera». No tuve más remedio que aceptar. Después de todo, apenas llevaba unas semanas en el trabajo y no quería arriesgar mi posición. Pensé que quizás estaba exagerando, que solo se trataba de un viaje de negocios y que todo estaría bien. La mañana siguiente me levanté temprano, con una sensación de inquietud que no podía sacudirme. Empaqué mis cosas rápidamente y me dirigí al lugar donde nos encontraríamos para partir. El señor Castillo estaba esperándome en su coche, un sedán negro de aspecto lujoso. Me saludó con una sonrisa y me ayudó a cargar mi maleta en el maletero. «Tenemos un día largo por delante», comentó mientras subíamos al coche. Intenté responder con una sonrisa, pero mis nervios eran evidentes. El viaje comenzó de manera tranquila. Las primeras horas transcurrieron en silencio, con solo el sonido del motor y la música suave de fondo. Pero luego, el señor Castillo comenzó a hablar, haciéndome preguntas que se sentían cada vez más invasivas. Quería saber más sobre mi vida personal, sobre mis relaciones pasadas, sobre mis hobbies. Aunque intenté mantener la conversación centrada en el trabajo, él siempre lograba desviar el tema hacia algo más personal. Sentía como si estuviera siendo estudiada, como si cada respuesta que daba fuera evaluada de alguna manera. La incomodidad creció cuando comenzamos a acercarnos a la ciudad de mis padres. En lugar de dirigirse a la sucursal de la empresa, el señor Castillo me llevó a un pequeño motel a las afueras de la ciudad. Era un lugar modesto, con un cartel luminoso que parpadeaba a intervalos irregulares. «Vamos a descansar aquí esta noche», dijo mientras estacionaba el coche. «Mañana tenemos una reunión importante y necesito estar fresco». Sentí un nudo en el estómago. El lugar me parecía sombrío, y la idea de quedarme allí con él me aterrorizaba. ¿No sería mejor ir directamente a la sucursal?, pregunté intentando sonar casual, pero él negó con la cabeza diciendo que era mejor descansar primero. Entramos en el motel, y el recepcionista, un hombre mayor con una expresión cansada, nos entregó la llave de una habitación. «Es una habitación doble», comentó el señor Castillo mientras me entregaba la llave. «Así será más fácil coordinarnos por la mañana». Mis manos temblaron ligeramente al tomar la llave. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Una habitación doble? Intenté mantener la calma, pero mi mente corría en 1000 direcciones. «En realidad creo que sería mejor si me quedo con mis padres esta noche», sugerí, tratando de no sonar desesperada. «Ellos viven cerca y así podría aprovechar para verlos», pero el señor Castillo insistió, diciendo que sería una pérdida de tiempo ir y venir, y que era mejor que me quedara en el motel. Cuando finalmente llegué a la habitación, cerré la puerta detrás de mí con fuerza y me aseguré de poner el seguro y la cadena. Mi corazón latía descontroladamente y me sentía atrapada. La habitación era pequeña, con 2 camas individuales y una ventana que daba al estacionamiento. El papel tapiz estaba descolorido, y la luz del techo parpadeaba ligeramente. Me senté en la cama intentando calmarme, pero cada pequeño sonido me hacía saltar. La noche avanzaba lentamente. No podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, imaginaba al señor Castillo intentando entrar en mi habitación. La paranoia me consumía y comencé a preguntarme si estaba siendo irracional, si quizás todo esto era solo producto de mi imaginación. Pero no podía ignorar la sensación de peligro que me envolvía. A medianoche, cuando el silencio era total, escuché un ruido afuera de mi puerta. Era un sonido leve, como si alguien estuviera intentando abrir la puerta con cuidado. Mi corazón se detuvo por un instante. Me levanté de la cama y caminé en puntillas hacia la puerta, conteniendo la respiración. Miré por la mirilla y lo vi. Allí estaba el señor Castillo, parado frente a la puerta, su mano en el picaporte. Por un momento, pensé que intentaría abrirla,
pero luego, como si hubiera sentido mi mirada, retrocedió lentamente y se fue. Regresé a la cama, temblando. Agarré mi celular y con manos torpes, llamé a mi padre. Cuando él respondió, mi voz se quebró. Le conté todo, desde la forma en que el señor Castillo me había llevado al motel hasta cómo lo había visto intentando entrar en mi habitación. Mi padre se enfureció. Me dijo que me quedara tranquila, que él vendría a buscarme de inmediato. Los minutos se arrastraron, cada uno más largo que el anterior. Cada pequeño sonido en el pasillo me hacía saltar, y me preguntaba si el señor Castillo volvería a intentar entrar. Cuando finalmente escuché el sonido de un coche acercándose, me asomé por la ventana. Vi el coche de mi padre y una oleada de alivio me recorrió. Sin embargo, justo cuando me disponía a salir de la habitación, escuché nuevamente el sonido en la puerta, más fuerte esta vez. Sabía que era él. No había duda. El sonido de los pasos apresurados de mi padre resonó en el pasillo. Escuché su voz, furiosa, gritando para que se alejara de mi puerta. Salí corriendo de la habitación y me lancé a los brazos de mi padre. El señor Castillo me miró con una mezcla de sorpresa y rabia. Intentó excusarse balbuceando algo sobre un malentendido, pero mi padre no quería escuchar. Me fui de aquel lugar, sin mirar atrás. A la mañana siguiente presenté mi renuncia. No hubo ninguna explicación por parte de la empresa, y yo no quise investigar más. Mi única prioridad era poner distancia entre ese hombre y yo. Desde entonces, cada vez que pienso en lo que podría haber pasado, un escalofrío recorre mi espalda. A veces me pregunto qué habría sucedido si no hubiera llamado a mi padre, si me hubiera quedado en silencio y dejado que el miedo me paralizara. Ahora estoy en busca de un nuevo empleo, con la esperanza de encontrar un lugar donde me sienta segura y valorada. Pero una cosa es segura, nunca olvidaré aquella noche y la lección que aprendí. La confianza no se da a la ligera, y mi instinto es mi mejor protector.